El 3 de marzo de cada año se conmemora el Día Mundial de la Vida Silvestre. Este año se celebra bajo el tema Recuperar a las especies clave para la restauración de ecosistemas. Es así que el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, como Autoridad Ambiental Nacional, ha organizado una serie de seminarios en la Semana de la Vida Silvestre. Hoy contaremos con la presencia de algunos panelistas quienes nos brindarán sus conocimientos relacionados con la gestión de las CITES en Ecuador, un diagnóstico del tráfico de la vida silvestre en el país y las acciones realizadas por los entes de control contra esta problemática. A continuación, conoceremos un poco más de esa celebración, así como de la gestión de las CITES en el país. Le damos paso a David Ventimilla, técnico del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica y punto focal de las CITES en Ecuador. Adelante, David, por favor, bienvenido. Muchas gracias, Víctor. Buenas tardes con todos y todas. Es un gusto compartir desde el día de hoy un poco más sobre esta fecha conmemorativa que se llevará a cabo el día de mañana, 3 de marzo. Yo les voy a hablar un poco de qué se trata la convención y justamente en base a esta convención, cómo se logró definir esta fecha como el Día Mundial de la Vida Silvestre. Bueno, entonces, como mencionó Víctor, el 3 de marzo se definió justamente a través de una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Mundial de la Vida Silvestre. Y básicamente esta resolución se enfocó a través de la fecha en la cual los países signatarios de esta convención adoptaron esta convención, que justamente fue el 3 de marzo de 1975. Entonces, a partir de esta fecha se definió esta resolución y además la Secretaría de la Convención cada año establece un mensaje bajo el cual se conmemora esta fecha, ¿no? Para este año 2022 se ha definido básicamente que este año se denominará como recuperar a las especies clave para la restauración de los ecosistemas. Y justamente mi presentación va a estar un poco enfocado a esto, ¿no? De cómo la Convención está logrando también que algunas especies que se encuentran amenazadas y que se encuentran bajo esta convención recuperar o permiten recuperar los ecosistemas que son de mucha importancia. Con este caso voy a hablar un poco de los tiburones y en este caso de los océanos que tienen una gran problemática tanto por el impacto de la sobrepesca y también por el impacto del plástico que se arroja a estos ecosistemas. Solo como un poco de antecedentes y para que todos conozcan, la CITES forma parte de uno de los tratados internacionales del cual Ecuador es signatario. Como ustedes pueden ver en la imagen de la derecha, a nivel de orden jerárquico de aplicación de normas en el país, sobre la Convención, sobre las CITES y otros tratados internacionales tenemos a la Constitución. Y por debajo de la Convención tenemos tanto leyes orgánicas, leyes ordinarias, normas regionales, ordenanzas distritales, decretos y reglamentos, así como ordenanzas municipales y acuerdos y resoluciones que son establecidas en este caso por parte de las instituciones del Estado. Además de las CITES, existen otros tratados internacionales de cuales el país es parte, como la CMS y CBD, que son convenios que están vinculados también con la biodiversidad. De todas estas convenciones o tratados internacionales que Ecuador ha ratificado, tenemos algunos que se vinculan directamente con la vida silvestre.
Como ustedes pueden ver, tanto la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la CITES, la Convención para la Conservación y Manejo de la Vicuña, la Convención sobre la Conservación de Especies Migratorias de Animales Silvestres y la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas son tratados internacionales que no solamente buscan la conservación y protección de la fauna y flora silvestre, sobre todo, por ejemplo, CITES y la Convención de la Vicuña buscan además la regulación y un uso sostenible de estas especies que están bajo esta convención. En el caso de las convenciones como la CONVEMAR, CITES y la CMS, manejan un listado de especies en las cuales se enfoca justamente los esfuerzos de conservación y esto, digamos, ayuda mucho a que los países puedan mejorar en la aplicación de normativas nacionales para la ejecución de estos tratados internacionales. Pero ya entrando en detalles de qué es la CITES y cómo funciona esta convención, pues básicamente la CITES es un acuerdo entre gobiernos y básicamente esto nace a partir de que todos los países que forman parte de las Naciones Unidas, bueno, actualmente están ratificados 185 países de las Naciones Unidas que han ratificado la implementación de esta convención y todos los países se ponen de acuerdo a través de una conferencia de las partes, es decir, a una reunión en la que participan todos estos países para adoptar resoluciones y decisiones que permitan la implementación de la convención. La CITES tiene como objeto, además, asegurar que la fauna y la flora sometidas al comercio internacional no se exploten de manera insostenible. ¿Y de qué forma se puede justamente realizar estas medidas, ¿no? De que no se pueda o de que este comercio no afecte justamente de manera insostenible estas poblaciones? Pues la CITES combina temas referentes a especies silvestres y el comercio. Y lo que hace básicamente es que a través de un instrumento de obligado cumplimiento, es decir, un permiso o una autorización que faculte la exportación e importación de flora y fauna silvestre, permite la conservación y uso sostenible de estos recursos. Para que pueda funcionar la CITES en todos los países, se necesita de dos instancias. Por un lado está la autoridad administrativa, que en este caso recae la competencia sobre el Ministerio del Ambiente, que es básicamente responsable de los aspectos burocráticos de la aplicación. Es decir, nosotros nos encargamos de que se aplique la implementación en el país, coordinamos con otras instituciones del Estado que se vinculan a esta temática y también nos encargamos de establecer normativa nacional que permita de igual forma aplicar las CITES en el país. Emitimos permisos o autorizaciones para la exportación e importación de fauna y flora silvestre, elaboramos informes anuales, bianuales sobre comercio y mantenemos una comunicación directa con algunos organismos de la Secretaría de la Convención. Por otro lado, tenemos en cambio otro órgano de suma importancia que es la autoridad científica. En este caso, la autoridad científica es en cambio una entidad, bueno, un grupo colegiado de universidades o institutos de investigación que son responsables de asesorar a la autoridad administrativa en materia de dictámenes sobre extracción no perjudicial, que básicamente es una herramienta que más adelante les voy a comentar, que tiene una gran importancia en la implementación de la convención y sobre todo como medidas para hacer un manejo y uso sostenible de la flora y fauna silvestre. En el Ecuador tenemos algunas instituciones que forman parte de la autoridad científica, como la Universidad Técnica Particular de Loja, el Instituto Nacional de Biodiversidad, el Instituto Nacional, bueno, el ex Instituto Nacional de Pesca, el IPIAP, el INEP, ahora Instituto Nacional de Investigaciones de Acuacultura y Pesca, IPIAP. Está también la Universidad Católica de Guayaquil, la Universidad de San Francisco. Entonces son instancias que nos ayudan justamente en la implementación de la convención en el país. Pero ¿cómo funciona también esta convención? Como les dije, la CITES maneja un listado, o en este caso 3 apéndices de especies, que cada una va en función justamente del estado de conservación de las especies. Entonces, como ustedes pueden ver en la parte, digamos, lo que dice A1, que es apéndice 1, en este caso son especies que se encuentran en peligro de extinción y que son o pueden ser afectadas por el comercio. Además, su comercio está sujeto a una reglamentación particularmente estricta a fin de no poner en peligro aún mayor su supervivencia y solamente se podrá autorizar bajo circunstancias excepcionales. ¿Y a qué se refiere con circunstancias excepcionales? Básicamente, cuando estas especies requieren, por ejemplo, ser exportadas con fines comerciales, pues hay unas limitantes. Entonces, se autoriza únicamente cuando son temas de investigación, cuando son temas de aplicación de la ley, o el objeto es justamente realizar algún proyecto o un proceso de reproducción y cautiverio con fines de conservación. Como ejemplo, en este listado, en este apéndice 1 se encuentra el cóndor. Entonces, esta especie a nivel tanto de Ecuador y a nivel global se encuentra en una categoría de amenaza, en peligro de extinción, y por ende se encuentra justamente en esta categoría de apéndice 1. En el Ecuador tenemos alrededor de 3.664 especies que se encuentran listadas en los 3 apéndices de la CITES. Para el caso de apéndice 1, pues están 38 especies para el caso de fauna y 14 especies para el caso de flora. En cambio, las especies del apéndice 2, que son este recuadro naranja,
Son especies que en la actualidad no se encuentran necesariamente en peligro de extinción, es decir, que no se encuentran en una categoría de amenaza, pero que es necesario, digamos, mantener una reglamentación de su comercio a fin de que su uso no sea incompatible con su supervivencia y tampoco para que pueda llegar a futuro a un apéndice 1 o entrar en esta categoría. Entre esos casos, bueno, tenemos un mayor número de especies. Aquí se ubican casi la mayoría de especies de fauna, es decir, estamos hablando de 481 especies de fauna a nivel de país, de Ecuador. Y en el caso de flora es 3.111, que en su mayoría corresponden casi las orquídeas. Todas las orquídeas se encuentran en las CITES, la mayoría en apéndice 2 y unas pocas géneros y especies en el apéndice 1. Y finalmente las especies del apéndice 3, en cambio, son especies sometidas a reglamentación dentro de su jurisdicción con el objetivo de prevenir o restringir su explotación. Para ello se necesita la cooperación de otras partes en el control de su comercio y este control se lo hace a través de la emisión de estos permisos. Entonces es una categoría un poco menos restrictiva y en este caso se encuentran un menor número de especies. Tenemos actualmente 19 especies de fauna y solamente una especie de flora. Por ejemplo, aquí tenemos, en el caso de fauna, tenemos a los pepinos de mar, que son especies que son utilizadas, o en este caso, el año pasado justamente se permitió la captura de pepino de mar en Galápagos, y esto, digamos, tuvo que estar sujeta también a la reglamentación que se maneja en la Convención para su Comercio Internacional. Como a nivel global, y solamente para tener una referencia de las especies que actualmente se encuentran listadas, y estamos hablando de especies del Ecuador que se encuentran listadas en las CITES, como ustedes pueden ver, el mayor número, como les comenté anteriormente, se encuentra en el apéndice 2, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de fauna, que es un número un poco menor, el mayor porcentaje corresponde a especies de aves. Entonces, hay un gran número de aves que se encuentran en CITES. Por ejemplo, todos los citácidos, es decir, todos los loros o pericos, guacamayos, se encuentran en el apéndice 2 de las CITES. Al igual que algunos mamíferos, corales, reptiles, anfibios, invertebrados, que son un menor porcentaje. Aquí también encontramos algunas especies de tiburón que se encuentran en el apéndice 2 de las CITES. Y en el caso de flora, en cambio, tenemos un mayor número, como les comenté, casi el 87% de las especies que se encuentran de flora listadas en las CITES en el apéndice 2 corresponden a orquídeas, un número menor a algunos helechos arbóreos, algunos cactus y algunas especies maderables, como el caso del cedro y la caoba, que también son especies que se encuentran listadas en el apéndice 2 de las CITES. Estamos más o menos hablando de que aproximadamente el 6,5% del total de las especies registradas en el Ecuador se encuentran en la CITES, es decir, que cuentan con un marco regulatorio para su comercio internacional y que también tienen un marco de protección a estas especies que tienen una categoría de riesgo o de amenaza por justamente diversas acciones, sobre todo el tema del comercio internacional. Y no solamente, digamos, para que una especie pueda ingresar a las CITES es un proceso un poco complejo, arduo, en el que se requiere justamente de un asesoramiento científico donde participan las autoridades científicas y para ello justamente la convención maneja una resolución en la cual establece los criterios para poder incluir especies en el apéndice 1 y en el apéndice 2. Por ejemplo, para las especies del apéndice 1, básicamente lo más importante son especies que tengan una categoría de conformidad con las categorías de la lista roja de la OICN, que se encuentre en peligro crítico. Y esto además nos permite también determinar si es que hay una reducción del tamaño poblacional, si hay una distribución geográfica, digamos, que está, o sea, la distribución de la especie es muy pequeña, un rango de distribución muy pequeño, o que sus poblaciones están disminuyendo. Estos son criterios para que nosotros nos faculte hacer una propuesta para incluir estas especies dentro del apéndice 1 de las CITES. Para el caso de las especies del apéndice 2, en cambio, además de estos criterios anteriores que les comenté sobre el tema de reducción de tamaño, distribución geográfica, se suma además un criterio importante que es la información sobre datos comerciales. Es decir, si es que hay una incidencia muy alta referente a si hay un comercio internacional que está amenazando las poblaciones. Y este comercio internacional puede estar ligado también con actividades ilícitas como es el tráfico de fauna y flora silvestre. Entonces, ya llegando un poco a detalle de cómo se implementa esta convención en el país, como antecedente, nosotros en el marco de las CITES se ha listado hasta la fecha más de 14 especies de tiburones y rayas dentro del apéndice 2 de las CITES. Las primeras especies que se incluyeron fue básicamente en el 2013 en la Conferencia de las Partes en Tailandia, en que se incluyeron todas las especies de tiburones martillo, la especie Cacharhinus longimanus, Lamnanasus y todas las especies de manta. Posteriormente, en el 2016, las conferencias de las partes, que son estas reuniones en las cuales participan todos los países que forman parte de la convención, se realizan cada 2 o 3 años. Entonces, después de 3 años, en el 2016, se incluyeron otras especies más. En este caso fueron todas las alopias o los tiburones zorros o rabones,
la especie Carcharinus falciformis y todas las especies de rayas del género Móbula. Y finalmente, en la última COP que se realizó en el 2019, se incluyó una especie más, que es el tiburón maco, o tiburón azul, que es Isurus oxyrhynchus, y otras especies que, bueno, en este caso no se encuentran con distribución para el país. Sin embargo, la tendencia que actualmente rige bajo la convención es esa, que se vayan incorporando más especies cuyo comercio internacional está afectando a las poblaciones. Como todos sabemos, en el país, digamos, y no solamente en Ecuador, sino a nivel regional, hay una alta incidencia en la captura justamente de estos escuálidos por el tema de la comercialización de sus aletas de tiburón, pero también su carne. Incluso a nivel nacional tenemos nosotros una alta comercialización por el tema de consumo de carne de tiburones, muchas veces conocido como toyo, que a veces nosotros hemos comido a veces en los mercados de aquí en Quito, por ejemplo, en el mercado central se lo ha podido encontrar. Pero digamos, ¿cómo funciona la reglamentación para estas especies si es que alguien quiere justamente hacer un aprovechamiento de estas especies? Entonces, la CITES establece básicamente que se tienen que cumplir dos condiciones sumamente estrictas. La primera es que una autoridad científica del estado de exportación, que ya les hablé que son todas estas instituciones académicas, hayan manifestado que esa exportación no perjudicará la supervivencia de esta especie. Es decir, que se cuente con un famoso documento que se lo conoce como dictamen de extracción de perjudicial. ¿Y qué es este dictamen de extracción de perjudicial? Básicamente, este es un documento de análisis a nivel de carácter casi técnico-científico, cuyo resultado es de una evaluación basada en datos científicos que permite verificar si una exportación propuesta es perjudicial para la supervivencia de esa especie o no. Y además, si es que la sostenibilidad de toda la extracción suele ser una consideración necesaria. Entonces, si uno cuenta con este documento en el cual nos dictamina justamente que no va a haber una afectación hacia la supervivencia de la especie por este comercio que se desea realizar, pues estamos cumpliendo con una parte para poder autorizar justamente sus exportaciones. Posteriormente tenemos en cambio otro requisito que es el dictamen de adquisición legal. En cambio, este es un documento que se lo elabora a nivel de la autoridad administrativa, que en este caso el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica es responsable de realizarlo. Entonces, este es un documento en el cual la autoridad administrativa del estado de exportación haya verificado que el espécimen no fue obtenido en contravenciones de la legislación vigente en dicho estado sobre la protección de su flora y fauna. Es decir, nosotros tenemos que verificar que previo al aprovechamiento y que durante el aprovechamiento de la especie que se quiere realizar, en este caso los tiburones, se haya cumplido con todas las normativas nacionales para el efecto. Y básicamente esto, digamos, es realizar un examen, ¿sí? En el que nosotros podamos determinar que se está cumpliendo con las normativas que tenemos actualmente, que en este caso, por ejemplo, existe el Decreto Ejecutivo 486, en el cual regula el comercio de tiburones en el país y sobre todo prohíbe el aleteo. Entonces, se verifica justamente que se cumpla con esta norma en coordinación con el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversión y Pesca. Entonces, actualmente nosotros, en cumplimiento de esto, se han desarrollado 4 dictámenes de extracción de perjudicial. En este caso, como ejemplo, les he puesto los que se han realizado, por ejemplo, para la especie del género Isurus, específicamente para Isurus oxyrhynchus, para las especies de alopias, los tiburones zorro, y también para los tiburones mico-sedoso, que son los Carcharinus falciformis, que son las especies que tienen mayor incidencia por tema de captura incidental en el país. Y básicamente estos 3 estudios elaboró el Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca como autoridad científica y que determinaron o concluyeron que no hay un impacto sobre las poblaciones por las capturas que son, digamos, incidentales y el número que es muy, muy bajo. Y por lo tanto, nosotros hemos verificado de igual forma que se cumpla justamente con la reglamentación interna que se cuenta en el país, como les comenté, el Decreto Ejecutivo 486, y también las resoluciones o acuerdos que ha establecido en este caso el Ministerio de Producción, Acuicultura y Pesca para la captura incidental de estas especies. Y a través de esto, verificando que se cumplan justamente estos 2 procesos, se puede autorizar la emisión de un permiso o una autorización para la exportación de estas especies a nivel internacional. Eso básicamente era lo que les quería yo contar sobre digamos, la aplicación que tenemos en el país sobre estas especies y de qué forma nosotros hemos coordinado y coordinamos con otras instituciones para que se pueda aplicar la convención en nuestro país. Listo. Muchas gracias, estimado David. Recordamos a las personas que nos siguen que pueden realizar sus preguntas a través de la caja de comentarios. Estas serán respondidas al finalizar las conferencias.
El tráfico legal de vida silvestre describe todos aquellos crímenes que implican el aprovechamiento, el transporte, el comercio ilegal, el contrabando, la caza y pesca furtivas, así como la captura, la recolección de las especies de vida silvestre o de sus productos y derivados en contravención con las normas legales y aplicables para dichas actividades, según el marco legal vigente de cada país. Para conocer un diagnóstico del tráfico de vida silvestre en Ecuador, invitamos a Julia Salvador, técnico del OSS Ecuador, para que nos comente un poco más al respecto. Un momentito. Hola, Julia. ¿Sí me escuchas, no? Hola, sí, escucho muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla para presentación. ¿Sí se puede ver bien? ¿Hola? Sí, Julia, ya se ve la pantalla. Ok, perfecto. Ya, listo. Entonces, como tú mencionas, yo voy a hablar un poco sobre un análisis del tráfico de vida silvestre en Ecuador, el cual desarrollamos en conjunto con el Ministerio del Ambiente, con datos del Ministerio de un periodo de tiempo entre el 2009 y el 2018, es decir, un periodo de 10 años. Primero voy a empezar con una breve introducción de la problemática de tráfico para todas las personas que están escuchando. Y bueno, el tráfico de vida silvestre es la comercialización ilegal de individuos vivos o muertos de fauna silvestre y también sus partes. El tráfico involucra la cadena desde la obtención, transporte y distribución ilícita de plantas y animales tanto dentro como entre países en contravención de los marcos legales nacionales e internacionales. Junto al tráfico de drogas, armas y personas, el tráfico de vida silvestre es uno de los negocios ilegales más grandes del mundo. El valor del crimen organizado ambiental transnacional asciende a los 213 miles de millones de dólares por año y se estima que 23.000 millones corresponden al comercio ilegal de flora y fauna. El tráfico de vida silvestre produce una serie de impactos ecológicos y sociales negativos. Produce la pérdida de la biodiversidad, extinción de especies, altera el funcionamiento de los ecosistemas y afecta la provisión de estos servicios ecosistémicos. Pero además puede tener consecuencias graves para la biodiversidad y para la salud de las personas al actuar como un potencial vehículo que permite la transmisión de enfermedades infectocontagiosas, por ejemplo el ébola en África, y bueno, actualmente lo que estamos viviendo con la pandemia de COVID. Es importante entender que el tráfico de vida silvestre es una preocupación global creciente. Ocurre en todas las regiones del mundo. Este es un gráfico que indica los decomisos por tráfico de fauna silvestre que se han hecho en todo el mundo en un periodo entre el 2004 y el 2015. Las naciones con una gran diversidad son la fuente y los consumidores de la vida silvestre, así como también son áreas de tránsito y los centros de contrabando de especies silvestres. Este gráfico es muy interesante porque en color café muestra aquellos países que son considerados de origen o de extracción de los especímenes de fauna silvestre, y en color gris nosotros podemos ver los países de tránsito o de destino final. Entonces es una red bastante compleja en la que Latinoamérica es uno de los principales exportadores, digamos, o mejor dicho, sí, proveedores de vida silvestre al resto del mundo. Y en este contexto, podemos decir que países biodiversos como Ecuador, donde existe una débil gobernanza, corrupción, sanciones poco ejemplares y una débil aplicación de la ley, es un paraíso para atraer a los traficantes y a redes criminales. En Ecuador existe una demanda interna de animales silvestres y sus partes, estos con fines decorativos, para colecciones privadas, medicina tradicional, como mascotas, y de consumo como huevos y carne. Ya entrando un poco más en los resultados de lo que fue el diagnóstico, los datos indican que la fauna silvestre se extrae principalmente de las áreas protegidas a nivel nacional y especialmente el mayor volumen de las áreas de la región amazónica, ¿sí? Sin embargo, obviamente los animales también pueden ser extraídos de otras zonas, de áreas bien conservadas, de áreas que son privadas, digamos, patrimonios. Y bueno, una vez que los animales son extraídos de su medio natural,
se utilizan las rutas terrestres para movilizar a los especímenes a su destino final, ya sea para el mercado local o para el comercio internacional a través de pasos fronterizos legales e ilegales. En este gráfico de la derecha nosotros podemos ver en rojo, un color tenue y en un color fuerte, la red de carreteras que existe en el país por donde se transporta la vida silvestre a nivel nacional. Sin embargo, aquí en el gráfico en donde se ve este color rojo más intenso, son las vías donde se ha identificado una presión más intensa de tráfico de vida silvestre, ¿sí? Ahora, estos puntos verdes que se ven ahí son puntos fijos de control forestal y de vida silvestre. Sin embargo, podemos evidenciar que hacia el oeste, sur y este del país existe una falta de puntos de control. Por lo tanto, hemos discutido varias veces la necesidad de establecer puntos específicos de control de tráfico a lo largo de los puntos estratégicos del país. El tráfico, como hace un momento hablábamos, el tráfico ocurre a nivel nacional, el tráfico también ocurre a nivel transnacional y transregional. ¿Y cómo ocurre? Pues a través del transporte aéreo y marítimo. Estos son comúnmente utilizados por los traficantes para transportar la fauna silvestre a los destinos finales. Entonces, ¿cómo interpretar este gráfico? Y es que Ecuador está actuando aquí como un país de origen, de donde los especímenes se van a nuestros países vecinos, digamos Colombia, Perú, y desde estos se exportan pues a otros países de Europa, Asia y África, o a la vez hacia otros países de América, ¿no? México, Estados Unidos, y desde donde pues se distribuye al interior de estos países. Durante este análisis se identificó que en el periodo 2009 y 2018 se retuvieron 4.500, mejor dicho, hubo 4.500 eventos de decomisos, pero estamos conscientes que esto es solamente una fracción de lo que realmente se trafica en Ecuador. Esta subestimación se debe principalmente a los vacíos de información. Y bueno, en esta imagen lo que podemos ver es ya un caso más específico y es sobre el tráfico de especímenes vivos que están destinados al mercado ilegal de mascotas. Aquí lo que se identificó es un decomiso de 4.593 especímenes que pertenecen a 250 especies. De estos grupos, el que resalta es el grupo de las aves como el grupo con mayor volumen de tráfico, en segundo lugar los reptiles y en tercer lugar los mamíferos. Y viéndolo de una forma más específica, el volumen de decomisos de este grupo es de 1.700 individuos, que abarca 136 especies, ¿no? De estos, en esta tablita nosotros podemos ver de estas 136 especies, las 10 más apetecidas por el mercado ilegal, y 8 de estas 10 especies más traficadas corresponden al grupo de los citácidos, que son los loros, pellico y guacamayos. Es importante mencionar que la mortalidad entre los animales traficados varía entre el 75 y 90%. Igualmente, en el grupo de los reptiles se evidenció 1.471 especímenes decomisados que pertenecen a 35 especies, de los cuales los más apetecidos son las tortugas de agua dulce, las tortugas terrestres y boidos. Aquí hay una particularidad interesante para mencionar, y es que de las 10 especies más traficadas, 7 se encuentran en una categoría de amenaza de las listas rojas nacionales. Es un número bastante alto. Y dentro de los mamíferos se detectó 1.362 decomisos que abarca 79 especies de mamíferos, y entre los más apetecidos están los perezosos y los primates, ¿no? De estos grupos, pues, el perezoso de 3 dedos es el más traficado, y de los primates el mono varizo o el mono ardilla. Cuando hablamos, ahora vamos a hablar de lo que son los elementos constitutivos, que también son apetecidos por el mercado negro. Dentro de estos, los que resaltan, obviamente, para el consumo son los huevos de tortugas charapas o de las tortugas de ríos amazónicos, ¿sí? Pero dentro de estos elementos constitutivos resalta el comercio de huesos, piezas de piel, pieles de felinos manchados, sobre todo, caparazones de tortugas o de armadillo,
o también elementos que son considerados como trofeos de caza, como colas, garras, cráneos, cuernos, etc. Y dentro de los elementos constitutivos, hay que mencionar que gran porcentaje del tráfico está destinado al comercio ilegal de la carne de animales silvestres, o también conocido como carne de monte. En este sentido, en muchas partes del país se comercializa carne de monte abierta y clandestinamente. Estos datos son de un estudio realizado por WCS a lo largo de 6 años, en donde se evidencia que en promedio, en un mercado de la región amazónica, estamos hablando que se hizo un estudio en el mercado de Pompeya, en la provincia de Orellana, en un año se comercializó de manera ilegal 13 toneladas, ¿sí? Esto hasta el 2011. En este momento, muy probablemente esta cifra se ha duplicado o triplicado, y tomemos en cuenta de que esto es en un solo mercado en el país. Un poco para ya hacer un poco más evidente, digamos, de este impacto de la cacería furtiva. Estos gráficos que se presentan aquí son de las especies de aves y de ungulados mayormente cazados, y podemos ver que en una comparación de la biomasa, digamos, entre el 2005 y el 2015, hay una gran diferencia en cada una de estas especies. Es decir, la disminución, digamos, de biomasa es significativa, ¿no? Lo que quiere decir que muy probablemente las poblaciones de estas especies han reducido significativamente. Por otra parte, otro estudio ya enfocado más en primates, también es un estudio que abarca varios años. La línea punteada de arriba es del sitio control al que hacemos referencia. A sitio control nos referimos con un sitio en donde no hay cacería o la cacería es mínima. Y lo que tenemos del 2020 es una reducción del 70% del total de la biomasa de primates, siendo el mono chorongo y el mono araña los que mayor proporción representaron en este estudio, ¿sí? Este valor que está debajo del 70%, este valor que dice 0.58 es un índice de defaunación, y mientras más se acerca a 1, quiere decir que la comunidad está más afectada. Y bueno, estamos viendo que al 2020 la reducción es bastante significativa, mejor dicho, y que tenemos un índice de defaunación bastante alto. Y esto nos hace reflexionar sobre la cacería de animales silvestres para el consumo de subsistencia y su comercialización. Es quizás uno de los mayores problemas la biodiversidad en Ecuador. Ya varios estudios han evidenciado que la cacería de subsistencia ya no es sostenible. Aunque el estudio de tráfico de tiburón no es parte del diagnóstico realizado en este momento, aunque estamos desarrollando uno, esperamos compartirlo este año, sí es importante mencionar lo que está pasando con tiburones. Cada año más de 73,000 millones de tiburones mueren para abastecer el mercado global de la sopa de aleta tiburón en el mercado asiático. Recordemos que en el 2020 se realizó el decomiso de 26 toneladas de aletas de tiburón en Hong Kong. En un anuncio en Twitter, esto fue en el mes de marzo, se anunció que ya, en el 2019, sí, estamos bien, en el 2021 ya triplicó lo que se decomisó, digamos, en el cargamento en Hong Kong en el 2020, con 86 toneladas que salieron por huaquillas, ¿sí? Pero es interesante también ver datos que nos ha provisto el Servicio Nacional de Aduanas, en donde se evidencia que en el 2021 las exportaciones de aleta de tiburón desde Ecuador se triplicaron en comparación al promedio de los últimos 8 años, alcanzando las 223 toneladas por un valor de $6.5 millones. Entonces es evidente que detrás de esta actividad que se enmascara como un comercio por pesca occidental, se encuentra la actividades ilícitas, ¿no? Es evidente que este incremento exponencial se debe a una pesca dirigida. De igual manera, como mencionó hace un momento David, el pepino de mar es otro de las especies fuertemente traficadas en el Ecuador, y principalmente de las Islas Galápagos, ¿no? En el 2021 pues se hizo un decomiso de 769 pepinos de mar en Puerto Ayora.
De igual manera, aunque en Ecuador no es evidente, pero no porque no existe un tráfico de partes de jaguar o del jaguar, sino porque más bien quizás no tenemos información sobre esto, pero el jaguar se encuentra fuertemente amenazado por las mafias que trafican sus colmillos para comercializarlos en Asia como reemplazos de partes del tigre. Estos, una vez que llegan al mercado negro y son transformados en joyas, alcanzan valores sumamente altos. Entre el 2014 y el 2019 se han decomisado un total de 760 colmillos de jaguar, que se estima que equivale más o menos a 192 individuos de jaguar. Y esto, nuestro estudio también hizo un análisis sobre las exportaciones de especies CITES, enfocándose principalmente en lo que es fauna. Sin embargo, fue bastante llamativo el ver que del volumen de exportación total, que eran más o menos unos 550,000 especímenes, el 96% de esas exportaciones de orquídeas y solamente el 4% es de fauna silvestre. Y un poco enfocándonos en lo que son las exportaciones de fauna silvestre, casi el 86% de estas exportaciones se hicieron con fines científicos y el resto con fines comerciales. Pero lo que llama la atención aquí y es que el tráfico de orquídeas es una problemática que pasa desapercibida dada la falta de especialistas capacitados para diferenciar entre especies que son nativas o híbridas. Hay que recordar que la exportación de especies de orquídeas híbridas es legal y está permitido, sin embargo, no a las especies nativas. Y bueno, estos son claros ejemplos en donde el crimen organizado está vinculado, pero además el tráfico de vida silvestre está asociado a otros tipos de delitos como el narcotráfico. Ejemplos, en el 2004 se realizó un decomiso de 20 kilogramos de cocaína líquida en un embarque de peces exóticos vivos que iban de Colombia a los Estados Unidos. En el 2009 se realizó un decomiso de 1 tonelada de cocaína oculta dentro de tiburones congelados en México. Entonces, es evidente que el tráfico de vida silvestre no puede ser visto como un delito leve, como se lo ve en el Código Orgánico Integral Penal en el Ecuador, que sanciona el delito de tráfico de vida silvestre como un delito leve, ¿sí? La pena por tráfico de vida silvestre es de 3 años. Ecuador posee la pena más leve de la región en comparación con sus países vecinos de Perú y Colombia. Esta es una oportunidad para reflexionar y considerar todos estos antecedentes y estas evidencias para que el tráfico de vida silvestre sea considerado dentro del crimen organizado. Y bueno, finalmente las amenazas relacionadas con el comercio ilícito de especies silvestres para los países de origen, tránsito y destino son cada vez más intensas. Las capacidades de los gobiernos para detectar y combatir el tráfico es muy limitada en Ecuador y América Latina. Durante nuestro trabajo con WCS por más de 5 años en esta temática, conjuntamente con las autoridades, hemos identificado varios retos para combatir el tráfico de vida silvestre en Ecuador y América Latina, y creo que es muy importante que lo mencionemos en este espacio. Los crímenes de la vida silvestre no se tratan como crímenes serios, como acabamos de mencionar. Existen deficiencias en la legislación, así como leyes y sanciones inadecuadas para penalizar este crimen. Las capacidades de las autoridades de aplicación de la ley, fiscalía y judicatura son pocas, al existir una falta de experiencia generalizada para investigar y perseguir este tipo de delitos. Falta de coordinación entre las autoridades relevantes y entre los países para compartir información de inteligencia. Las investigaciones y acciones relacionadas a los crímenes contra la vida silvestre rara vez van más allá del decomiso de los ejemplares y las faltas administrativas. Por tanto, los casos no son juzgados y los recursos económicos no son confiscados o recuperados. Desconocimiento generalizado sobre los recursos silvestres, el marco legal al que están sujetos y los beneficios que pueden proveer si se conservan y manejan de manera sostenible. Instituciones clave como la policía o ministerios débiles y escasas de recursos o reacias al cambio. Prioridades gubernamentales definidas por la agenda política, económica y de seguridad, dejando a un lado la ambiental. Existencia de fronteras que dificultan controles efectivos y eficientes como selvas, cuencas y regiones montañosas. Pero principalmente la biodiversidad se encuentra gravemente afectada por la corrupción. Y bueno,
Eso es lo que yo les quería compartir el día de hoy y muy gustosa de responder cualquier pregunta. Muchas gracias, Julia, por tu presentación. Recordamos una vez más a las personas que nos están siguiendo que pueden realizar sus preguntas a través de la caja de comentarios. Estas serán respondidas al finalizar las conferencias. Para lograr hacer efectivo el cumplimiento de estos instrumentos legales, es importante la colaboración por parte de la Policía Nacional a través de la Unidad de Protección del Medio Ambiente, UPMA, y la Unidad Nacional de Investigación de Delitos contra el Ambiente y Naturaleza, UNIDCAN, quienes realizan operativos de control preventivo e investigación en temas ambientales mediante la coordinación eficaz con las diferentes instituciones inmersas en el área ambiental, entre ellas esta cartera de Estado. Al respecto, para conocer las acciones realizadas por estas instituciones, damos paso al mayor de policía, Víctor Hugo Carrera Lazo, para que nos pueda compartir un poco lo que es este tema de coordinación. Adelante, mayor. Muy buenas tardes a todos los señores funcionarios del Ministerio del Ambiente, a WCS, que es una organización gubernamental de la que tenemos mucho apoyo durante estos últimos años, a todas las personas que se encuentran viendo este webinar. Me presento, soy el mayor Víctor Hugo Carrera, jefe de operaciones de la Policía de Medio Ambiente, y bueno, voy a darles una breve presentación del trabajo que nosotros realizamos como unidad en cuanto al control de tráfico de vida silvestre. Si me permiten compartir la pantalla. Bueno, nosotros somos la Unidad Nacional de Policía de Protección del Medio Ambiente. Estamos enfocados en la parte preventiva del tráfico de madera, de todo delito ambiental que tenemos basado en nuestra Constitución, en el COIP y en el COA y en las demás leyes que rigen el control ambiental. Nuestra misión como Unidad de Protección del Medio Ambiente es la de velar por la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la preservación ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados mediante procedimientos especializados de control que garanticen la sostenibilidad del buen vivir en favor de la seguridad ciudadana y el orden público. Como decía, nuestra base legal se basa principalmente en la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 14, el mismo que reconoce a la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir. Nuestra problemática ambiental en el Ecuador. Bueno, nosotros actualmente estamos sufriendo una problemática ambiental bastante compleja en los últimos años, a raíz, lógicamente, de todas las actividades que realiza el hombre en la naturaleza, ¿no? Como consecuencia de eso tenemos la contaminación del agua, del suelo, del aire, la deforestación, que, bueno, por talas y aprovechar la madera, por situaciones de minería, por las situaciones de explotar en esos terrenos otras situaciones que son un poco más rentables, como las camaroneras y la ganadería. Y lógicamente estamos teniendo una deforestación que va cada vez en aumento en nuestro país. Como consecuencia de esa deforestación, tenemos la erosión del suelo y podemos ver como consecuencia grandes deslaves que están sucediendo ya en nuestro país. Y lógicamente, ¿no? Si estamos deforestando, si estamos destruyendo los hábitats de las especies, se están produciendo una disminución de las especies de vida silvestre y también extinciones de especies de vida silvestre y la pérdida de recursos naturales. Nuestras causas, como indicaba anteriormente, para esta problemática que tenemos en el país, las industrias que cada vez van creciendo, el aprovechamiento de industrias, la contaminación que causan estas industrias, la destrucción que hacen estas industrias, el crecimiento acelerado y desordenado de las principales ciudades. Ven que en quebradas, en laderas, en bosques,
se están las personas habitando, rellenos sanitarios no adecuados, quebradas, extracción de minerales, a lo que decíamos, la situación de lo que estamos pasando en los últimos años, la minería ilegal y no sustentable. La utilización de productos que dañan a la naturaleza en estas explotaciones mineras, como son el mercurio, la utilización excesiva y desmesurada de productos agrícolas, como son plaguicidas, fungicidas, fertilizantes que lógicamente deterioran a la naturaleza, matando nuestra flora y fauna microbiana que existe en el suelo, en el aire, en el agua. Lógicamente también la explotación petrolera que causa un grave daño a la naturaleza, y a consecuencia de eso también derrame de productos como son aceites, grasas y lubricantes. Vamos a enfocarnos un poco en lo que es la situación del tráfico de vida silvestre acá en el país. Como sabemos, el tráfico de especies genera un desequilibrio a la biodiversidad del país, puesto que algunas especies, como decía anteriormente, corren el riesgo de extinguirse. Ya en el libro de las CITES hay muchas especies que se encuentran acá en el país y están con peligro de extinción. El tráfico de especies se da por varias vías, ¿no? Que ya lo vamos a ver un poco más detalladamente en las siguientes láminas. Se los hace a través de vía fluvial, terrestre, puertos, aeropuertos, a través de correos, y lógicamente ahora utilizando la tecnología y por esta situación de la pandemia se ha proliferado mucho la comercialización por medio de redes sociales. Como decía el modus operandi, una de las rutas principales es la vía fluvial, en áreas en donde existe la vida silvestre, a través de canoas y lanchas, son extraídos y trasladados los animales de vida silvestre, que estos llegan a puertos donde son comercializados a intermediarios, ¿no? Muchas veces los mismos habitantes de estas comunidades, pueblos indígenas, pueblos no contactados, extraen por necesidad o por, qué sé yo, por algún intercambio, extraen las vidas silvestres y son comercializados a intermediarios, en donde proceden a comercializar o a exportar estas vidas silvestres, obteniendo unas grandes ganancias. A través de la vía terrestre se utilizan vías de tercer orden, que desde zonas y comunidades salen a las grandes ciudades para comercializar o igualmente ser exportadas a otros países como Colombia o Perú, en donde son enviadas a países como Europa, que lógicamente los animales de vida silvestre tienen un precio mucho más alto por parte de coleccionistas en esos países. A través de vía aérea se ha podido detectar que animales de vida silvestre y elementos constitutivos son enviados por medio de encomiendas. También hemos detectado mucho de estos casos. Y como les decía, en redes sociales, ¿no? Utilizando las famosas plataformas Facebook, Twitter, OLX, entre otras, ofertan animales de vida silvestre a las personas que lógicamente a veces por ego, les gusta tener animales de vida silvestre en sus hogares como una mascota, y sabemos que estos no son una mascota. Nosotros como Policía de Medio Ambiente, en nuestros procedimientos para cualquier denuncia, es principalmente la denuncia de la ciudadanía a través de la Fiscalía, la Policía Judicial, o el EQ 911 o el 1800 delitos. Una vez que existe esta denuncia, la Policía de Medio Ambiente, en este caso desde la parte preventiva, actúa y verifica esta denuncia de las personas que se encuentren comercializando o teniendo vida silvestre como una mascota. El procedimiento para el decomiso de especies de vida silvestre, lógicamente, siempre lo hacemos acompañados de la autoridad juzgadora, tanto en la materia penal como administrativa. Si es la materia penal, la Fiscalía si es una extensión administrativa, el Ministerio del Ambiente. Lógicamente, siempre procuramos la compañía de los
funcionarios del Ministerio del Ambiente, porque ellos quienes son nos van a corroborar o a confirmar si es una especie que se encuentra en peligro de extinción o no, para, dependiendo de eso, tomar el procedimiento adecuado. Nosotros como Policía de Medio Ambiente participamos principalmente en retenciones y rescates de especies de vida silvestre a través del siguiente procedimiento, que es la recepción de la noticia, como decía, o de la denuncia a través de el ECU o una llamada telefónica también acá a la unidad o a los comandos provinciales. Tenemos policías de medio ambiente en todo el territorio nacional, en todas las provincias. Analizamos y verificamos la información y lógicamente verificamos la denuncia conjuntamente con una coordinación desde la parte operativa. Coordinamos, si es necesario, con el Ministerio del Ambiente a fin de que nos acompañe al rescate o retención de la fauna silvestre. Si se evidencia la existencia de un delito flagrante, se realiza el debido procedimiento, retención del espécimen de vida silvestre y la respectiva cadena de custodia, y se pondrá el presunto infractor a órdenes de la autoridad competente. En este caso, principalmente en animales de vida silvestre o a su vez si se encuentra comercializando y podemos detectar que se encuentran comercializando animales de vida silvestre. Se levanta la cadena de custodia y se presenta la infracción y también se adjunta el acta de retención levantada por el técnico, conjuntamente el técnico del ministerio, con nosotros funcionarios policiales. El personal policial elaborará el parte del procedimiento en flagrancia, a lo que se adjuntará la acta y la cadena de custodia para poner a órdenes de la autoridad y entre a un proceso penal. En caso de que no se constituya delito flagrante, se realizará el parte del procedimiento a lo que se adjunta el acta de retención y la cadena de custodia y este es remitido al Ministerio del Ambiente para un trámite administrativo correspondiente a las personas que se encontraban con el animal de vida silvestre. Ese es nuestro procedimiento. Bueno, brevemente nos interesa mucho saber números de cómo hemos actuado durante estos últimos 3 años y lo que va de este año. En realidad es bastante preocupante que a pesar de las campañas de concientización por parte de lo que es el Ministerio del Ambiente, la Policía de Medio Ambiente, podemos observar que todavía existen personas que se encuentran con la tenencia, comercialización, extracción de animales de vida silvestre. En el 2019, la Policía de Medio Ambiente ha tenido 4.082 faunas de vida silvestre retenidas, en el 2020 4.645, en el 2021 5.125, y podemos ver que prácticamente años de pandemia ha ido creciendo. Lógicamente, tal vez por la situación económica, las personas se dedicaban a comercializar vida silvestre y también el mismo inconveniente tuvimos en otras situaciones ambientales como es el tráfico de madera. Y lo que va en el 2022, tenemos 924 faunas silvestres retenidas. Vamos a hablar de algunos casos relevantes. WCS también nombraba algunos casos bastante interesantes que hubo en el 2021, en donde nosotros también participamos. Podemos observar, miren, un caso muy significativo que pasó en Galápagos. 185 tortugas neonatas estaban queriendo ser extraídas desde el archipiélago de Galápagos. Ustedes saben que es una área protegida en donde un ciudadano fue detenido, él mismo, bueno, la autoridad sentenció con 3 años y una multa de $10,000. Imagínense el daño ambiental que estaba causando de extraer 185 tortugas neonatas y posiblemente estas estaban con destino a Europa. Otro caso relevante que tuvimos también en Orellana, también lógicamente personas que se encontraban cazando en el Parque Nacional Yasuní, una área protegida que todos conocemos o hemos escuchado, y se encontraban cazando carne o animales de vida silvestre con la finalidad de comercializar esta carne, y también los huevos de tortuga, en donde, bueno, como procedimiento de eso, hubo las retenciones de la carne de monte, los huevos de tortuga y lógicamente los instrumentos que estaban utilizando para estas actividades, carabinas, municiones, arpones
y un motor de lancha. Otro caso relevante que tuvimos, que es muy significativo en la ciudad de Guayaquil, en un procedimiento de rutina por parte de la Policía de Medio Ambiente, podemos verificar que en unas maletas que estaban saliendo de la ciudad se encontraban 213 cabalitos de mar, los mismos que estaban queriendo salir al extranjero, y producto de eso la aprehensión de un ciudadano, el mismo que fue puesto a órdenes de la autoridad competente esperando su proceso judicial. Esos son los resultados más importantes que hemos tenido. Aquí podemos observar algunas actividades que realizan nuestros policías de medio ambiente en territorio, de recuperación de varios animales de vida silvestre, los mismos, lógicamente, en compañía de los funcionarios del Ministerio del Ambiente, son verificados su estado de salud y enviados, si lo amerita, al centro de rescate y, lógicamente, verificados por parte de veterinarios especializados en animales de vida silvestre. Es muy importante acotar que muy pocos animales, en realidad, que son rescatados, recuperados, retenidos por parte nuestra, son reinsertados a su hábitat natural, en vista de que ya han tenido procesos de manipulación por el ser humano, han sido acostumbrados a una forma de alimentación que igualmente a un trato, y han sido muchas veces maltratados, y se ha complicado mucho reinsertarles al hábitat. Es por eso que se quedan generalmente en los centros de rescate. Muy pocas especies son reinsertadas, y eso es muy penoso, ¿no? Muchos son considerados como que fueran unas mascotas, y creo que la ciudadanía ya debe tratar de concientizarse en ese aspecto. Eso es nuestra presentación del trabajo que nosotros realizamos como Policía de Medio Ambiente. Esperemos que haya sido de su agrado. Me encuentro a las órdenes para cualquier inquietud, cualquier pregunta a todos ustedes. De mi parte, muchísimas gracias, y me encuentro a las órdenes. Muchas gracias, Mayor. Finalmente daremos paso a la lectura de las preguntas. Pido a todos, por favor, que enciendan sus cámaras y micrófonos. Estamos revisando el chat y, bueno, hay una pregunta específicamente, que es si es que hay datos de lo controlado en Loja y sus cantones fronterizos como Macará. Entonces no sé quién puede responder la pregunta, o creo, bueno, que todos pueden responder la pregunta, entonces no sé quién quiere ir primero. No se le escucha, Mayor, parece que tiene... a ver, no sé, no le entiendo muy bien la pregunta, me confirma. Si hay datos de lo controlado en Loja y sus cantones fronterizos como Macará. Supongo que son datos específicos de vida silvestre. Sí. Bueno, en este momento ya le voy a tratar de extraer, pero nosotros tenemos datos, como le decía, tenemos policías de medio ambiente en todas las provincias del país, y en todas las provincias en realidad tenemos animales de vida silvestre que han sido rescatados y recuperados. Lo que yo pasé era un consolidado de todo el país. Gracias, Mayor. No sé si David o Julia quieren también responder la pregunta o pasamos a la siguiente. Sí, bueno, lo que yo podría incluir en esa respuesta es que creo que de los grupos que yo he visto en los datos mayormente decomisados al sur del país son periquito cachetirrojo, no recuerdo bien el nombre científico, pero hay una problemática bastante fuerte al sur del país, con aves sobre todo. Listo, gracias, Julia. Y otra pregunta que creo que es, no sé si para David o para el Mayor, es ¿cuál es el protocolo en caso de animales cazados por pueblos y nacionalidades indígenas para subsistencia? ¿Cuál sería ese protocolo? ¿Existe un protocolo? ¿Cuál sería ese caso? No sé si David nos puedes ayudar con eso. O creo que, si nos estás escuchando, David, creo que tienes un problema con los... Te repito la pregunta, dice, ¿cuál es el protocolo en caso de animales cazados por pueblos y nacionalidades indígenas para subsistencia? Si hablan de cacería de subsistencia, si hay algún protocolo. ¿O qué se hace ahí?
Bueno, en este caso, desde el Ministerio se impulsó y con la colaboración de WCS cuando se mantenía un proyecto, que era un proyecto de paisajes vida silvestre. Como el tema de cacería de subsistencia es algo que no se puede reglamentar, porque por un lado es un derecho que tienen las comunidades indígenas que está amparado a nivel de la Constitución, pero sí se realizó un proceso para llegar a acuerdos de caza, es decir, que las comunidades tengan esa capacidad para que ellos puedan, digamos, definir áreas de caza y cuotas de caza, y de esta forma ellos sepan y, digamos, en este caso tengan ese conocimiento de hasta dónde puede llegar, digamos, esa capacidad para extraer animales del medio silvestre con fines de subsistencia, ¿no? Entonces, ese es un proceso que se ha venido haciendo. Queremos entrar en una segunda fase. Queremos evaluar cómo han ido, en este caso, estos acuerdos de cacería que se suscribieron, se firmaron, y ver qué se puede mejorar, ¿no? Porque en este caso las comunidades, digamos, tienen una necesidad que tiene que estar muy bien justificada. No es lo mismo ir a cazar por un tema de subsistencia que ir a cazar para luego vender esta carne de monte en un puerto o en un mercado, ¿no? Entonces, es algo que es tal vez complejo de manejarlo, pero nosotros estamos en ese proceso de ver de qué forma se pueden mejorar estos acuerdos de cacería de subsistencia. Listo, muchas gracias, David. No sé si Mayor tal vez le complemento un poco qué pasa cuando hay una denuncia tal vez de cacería y es cacería de subsistencia. ¿Hay algún protocolo también por parte del OPMA o...? Bueno, prácticamente creo que el ingeniero nos explicó claramente cuál es la situación, ¿no? Las comunidades indígenas es su manera como ellos sobreviven y utilizan sus especies para el consumo interno. Siempre y cuando sea un consumo interno, esto está permitido, no son comunidades y pueblos muchas veces no contactados, que es la única manera que pueden alimentarse. Pero si ellos están extrayendo y comercializando, ya el procedimiento sería como una persona común y un ciudadano común. Listo, muchas gracias, Mayor. Esta última pregunta, Julia, creo que es para ti porque justo fue parte de tu presentación. Es ¿cómo se puede caracterizar el tráfico de fauna transfronterizo en Ecuador? ¿Cómo es la dinámica con los países vecinos? Eso creo que estaba en tu presentación que hiciste en base a lo de cómo es dónde se exporta. Bueno, sí existe un tráfico transfronterizo y lo que se utiliza generalmente para pasar los especímenes de un lado al otro se utilizan los pasos fronterizos legales y clandestinos. Se ha evidenciado que hay un tráfico de especímenes vivos para el mercado negro de mascotas, así como también hay un mercado de carne de animales silvestres y también pues de otros elementos constitutivos como pieles y otras partes. Lamentablemente, pues existe un control muy limitado en los pasos fronterizos, especialmente hay una falta de capacidades también del personal de aduana en territorio para poder detectar estos ilícitos y reportarlo a la autoridad ambiental, así como a la policía para que tome acciones. Algo más que se ha visto es que también ya no es un mercado a la vista de todo el mundo como era antes en la frontera con Perú. Ahora pues debido a los mismos controles por parte de la policía de ambos países, ya los comerciantes, los traficantes están utilizando otras técnicas para esconder los especímenes. Hay que recordar también que también se está utilizando los medios tecnológicos para realizar el tráfico, ¿no? Como redes sociales como Facebook, Mercado Libre, etcétera, en donde existe una oferta y una demanda en lenguaje clave también y donde pues ya hay sitios en donde pues entre las personas que hacen la demanda de los especímenes y el traficante pues acuerdan encontrarse en sitios específicos ya muy difíciles de detectar. Entonces, lo que hemos visto que hace falta pues es un nivel muy superior por parte de las autoridades en cuanto a investigación de estos delitos. Es por eso que se requiere que el tráfico de vida silvestre sea elevado a un delito grave y considerado como crimen organizado, pues ahí pues la policía puede contar con más recursos para hacer investigación. Listo, muchas gracias, Julia, muchas gracias, David, muchas gracias, Mayor. Agradecemos enormemente su asistencia a este evento. Queremos asimismo invitarles a que participen en los siguientes seminarios que se llevarán a cabo este 3 y 4 de marzo y serán transmitidos igualmente por esta plataforma. Una excelente tarde para todas y todos. Gracias.